Buenas. Hola. Hola. Bueno, vamos a ir arrancando. ¿Me oyen bien? Sí, perfecto. Bárbaro. Eh, Antes de empezar, vamos a hacer una visita tipo virtual a alguna estación que, por lo que terminamos la clase pasada, que estábamos hablando, que vamos a dimensionar las barras para ver físicamente lo que es la barra principal y barra auxiliar y hacer y la barra derivada, perdón, digo, y ver unos comentarios. Vamos a usar una página que, que tiene la gente de Obra de Montevideo, que está muy buena, que tiene una videoteca y además tiene una cantidad, estación por estación, tiene un conjunto de fotos, ¿no? Y bueno, vamos a ver una estación de mampostería y capaz que rápidamente vamos a ver la que no pudimos ver, la del World Trade Center, para mostrar algunas cosas medias atípicas que tiene, ¿no? Y bueno, vamos a empezar con una estación. Creo que tengo todo ya. No hay nadie más para entrar, me parece, ¿no? A ver. Así tengo a Rodrigo pidiendo permiso. No, en principio no. Bueno, es una estación convencional de no con celdas modulares, sino como les decía, con celdas de mampostería, ¿no? Como podemos ver, cada celda está separada por paredes de hormigón, digo, ¿no? Y lo que podemos ver acá arriba es una barra, que es la barra principal que recorre toda la estación, ¿no? Una tipo barra ómnibus, ¿no? Como le llamamos. Acá la podemos ver mejor, digo, ¿no? En esta. ¿Sí? Tenemos acá la distinta barra y las derivaciones en cada una de las celdas, ¿no? Entonces nosotros lo que vamos a dimensionar van a ser estas barras y la de las derivaciones. ¿Para qué? Vamos a dimensionarla, ¿para qué? O con qué parámetro. Bueno, primero que la corriente nominal, que la corriente que circule por el conductor soporte en forma permanente el pasaje de esa corriente, y también los esfuerzos, frente a esfuerzos electrodinámicos, en caso de pasaje de una corriente cortocircuito entre las fases, ¿no? Por la fase. Entonces, vamos a ver que si circula una corriente importante por esta fase, se genera
un esfuerzo entre, por ejemplo, si entre la amarilla y la roja aparece, circula una corriente de cortocircuito, aparece un esfuerzo entre dichas barras que lo tienen que soportar tanto las barras como estos aisladores portabarra, ¿no? Los aisladores son los que tienen que soportar el esfuerzo y no tendrían que dañarse, ¿no? En este caso la barra, que son barras cilíndricas, ¿no? Acá está derivada, digo, la barra principal es cilíndrica, vemos esta bajada acá, son barras, estas sí son barras rectangulares, barras chatas. Y también acá podemos apreciar los aisladores. Estos aisladores lo que le dan es una rigidez, ¿no? Le dan, frente al, si hay un caso de un pasaje de un cortocircuito, que estas barras no se toquen entre sí, no se deformen. Y el esfuerzo que aparece dentro por ese pasaje, esa corriente, lo tienen que soportar estos aisladores, portabarra. Que la única función que cumple es, bueno, es mantenerla rígida, digo, soportar el cortocircuito y mantener cierta distancia de aislación con respecto a este hierro, que este hierro está tierra, digamos, a potencial de tierra. Y acá, como vamos a ver después más adelante, tienen unas puertas celdas que lo que permiten es que no se tenga, la gente no, el operario o personal, no tenga acceso directo a partes con tensión. Estas celdas son de 30, del lado de 30 kilovoltios, esta es una estación 36 kV, y estas son las celdas a nivel de 6 kV. También vemos tipo las barras, y acá vemos va a estar el tablero de baja tensión, el tablero de donde van las protecciones y toda la parte secundaria, ¿no? De los cableados, y acá tenemos los interruptores, ¿no? Como el frente. Acá el frente este es de hormigón también, ¿no? Digamos, estas son fotos de. Esta foto, bueno, nos permite ver capaz un poquito más también la barra principal y las barras de derivaciones que conectan a los seccionadores y el seccionador al resto de los equipos, ¿no? Acá tenemos estas son las celdas especiales de 6 kV que tienen un día en doble frente, la parte posterior, pero acá vemos un seccionador de 30 kV, ¿no? También vemos esta es una estación que tiene doble barra principal, por eso esta conexión acá. El seccionado acá adentro lo que ven, esto es un transformador de corriente toroidal. Bueno, pasamos parte exterior de la estación. Acá podemos ver los transformadores. Transformador de potencia con los ventiladores, ¿no? Que tienen ventilación forzada. Y ¿qué más podemos apreciar, no? Es un tablero de servicios auxiliares y de control también, me parece que acá había un relés auxiliares por acá. Tablero con las protecciones del transformador. Tablero también de servicios auxiliares. Pero bueno, lo que queríamos ver es el tema de barra principal, las barras, perdón, barra principal y barra las derivaciones, ¿no? Bueno, estas son. Vamos a ver alguna otra.
estación, ¿no? Vamos a ver la otra estación, esta que vimos en el de mampostería, digo, ¿no? De este tipo hay muchas estaciones en Montevideo. Vamos a ver la del World Trade Center, esta que es subterránea. Vamos a ver. Vamos a empezar viendo los transformadores. Esta estación totalmente atípica, porque es una estación que tiene 3 transformadores de 10 MVA y está en el sótano, digo, en el subsuelo del World Trade Center. Y por un tema de seguridad se exigió que los transformadores fueran secos, ¿no? Así que no tuvieran aceite, porque al ser el aceite inflamable podía ser un foco de un futuro incendio, digo, ¿no? Entonces, bueno, se pidió que el transformador estas fotos son todas las que se usaron durante, que registran el montaje del transformador, pero vamos directo al transformador mismo. Aunque ya lo podemos ir viendo, es un transformador con aislación de epoxi, ¿no? Y acá interesante ver cómo se forma el triángulo, digo, ¿no? De los 3. Tenemos un bobinado por fase. Y aquí lo que estamos formando es justamente el triángulo del devanado, ¿no? La D, el transformador DI, la D, así que esto sería el bobinado, los Warner, el bobinado de 30 kb. El cosa ustedes me paran y me preguntan, digo, ¿no? Bueno, acá lo están bajando. Ya lo estamos viendo. Cuidado que hay que tener estos transformadores que, a diferencia de los otros, que no tienen aislación plena, es decir, uno no puede tocar este bobinado distinto a un transformador de potencia de aceite, ¿no? Que tiene una cuba metálica y que se puede tocar sin problema. Además, todas las particularidades que tiene este transformador, hubo que formar al personal de operación. Si bien vamos a ver que están atrás de una reja, de atrás de un... no tienen acceso directo, pero lo que se les explicó que estos transformadores no pueden ser, además de tener barrera, no pueden ser tocados por una práctica común del operador es tocar el transformador a ver si está caliente, si está sobrecargado o no, ¿no? No, es imposible, ¿no? Pero estos son los transformadores secos más grandes que hay en el país, son de 10 MVA estos transformadores. Después algún cliente particular tiene, bueno, el Conrad, sabemos que el Conrad tiene en el hipódromo también, pero son todos de potencias mucho menores, ¿no? Y acá vemos cómo forman la estrella, el bobinado de baja, el bobinado de 6000, ¿no? Y acá cómo forman el triángulo al lado del 30 kb. Acá es como está montado, creo que sea a través de una reja. Y bueno, tenemos, de un lado tenemos los 30 kilovoltios, podemos ver que es este, porque los aisladores son más grandes. Y acá tenemos la aislación en 6 kb. Pero no quiero dejar pasar a ver. En esta no se ve mucho, a ver si en esta. Y cuando yo les decía que acá lo podemos ver también, en esta. Como hay esfuerzos. Este es el transformador de servicios auxiliares de 6000 a baja tensión que alimenta todos los servicios auxiliares de la estación, también es un transformador seco.
Lo que quería mostrar es acá. Ven que estos conductores están agarrados a través de un cepo, digo, ¿no? A través de amurado esta madera, digo, ¿no? Eso es importante, que todos los cables también tengan un soporte, que estén fijados, porque en caso de un cortocircuito también la corriente, digo, pasa por estos conductores y habría un esfuerzo bastante importante entre bueno. Entonces nosotros lo que le tenemos que poner es algo que sea solidario. No sé si esta se ve. Esta se ve, pero estaría justo acá abajo. Porque en el caso que si no se tuviera esto que le da esta rigidez mecánica, ¿no? El esfuerzo de cortocircuito sería directamente en bornes del transformador, bueno, acá hay un aislador portabarra, pero en bornes del transformador, y se dañaría el transformador, ¿no? En estos bornes, por ejemplo. Si no estuviera, acá se ve un poco el cepo. Vamos a ver si en otra foto se ve mejor. Acá se ve que están acá los cepos. Pero eso es también importante darle esa rigidez a los conductores. A ver si están los tableros. Estos son los tableros de servicio auxiliar. Tengo que ver si están las celdas, ¿no? En la celda. Bueno, este es el celdario de celdas modulares. Este lado tenemos el celdario de 30 kb y el celdario de 6 kb, ¿no? Todas las celdas modulares. Acá tenemos muy claro. Acá tenemos, esta estación tiene una sala de cables, si las celdas estarían acá arriba, y todos los cables le entran por debajo. Acá vemos los cepos de los cables, digo, ¿no? Que le dan esa rigidez frente a los cortocircuitos. Las celdas. Estas celdas eran justamente las que les comentaba que se le había hecho el ensayo de arco interno y no había pasado el primer ensayo, y después lo que había salido fuego por acá, digo, en el caso de arco interno, y le pusieron estos bulones para. Sí, ¿se acuerda que le hice ahí el cuento? Tuvieron que poner esto para pasar el ensayo arco interno. Acá, bueno, la diferencia es que es un cable de papel impregnado de 30 kb y el de al lado es un cable seco, ¿no? Este es un cable tripolar con los 3 conductores, capaz que esto ya lo vieron con Daniel, ¿no? Pero lo que yo les comentaba también la clase pasada, que todos los orificios hay que ponerle selladores para que no ingrese ningún gato, ningún ratón, nada, rata o algo, que impida el ingreso, porque pueden ser agentes de posibles potenciales cortocircuitos en una línea, ¿no? Esta es la resistencia de puesta a tierra. Este transformador tiene el neutro de media tensión, está atarrado a través de 2 resistencias que están en serie, que son estos. Acá vienen los 3 neutros, los 3 transformadores. Si tiene una resistencia para los 3 transformadores, ¿no? Acá se juntan los neutros, los 3 transformadores, y se aterra a través de esa resistencia. Que tiene seccionadores en el caso de que se quiera abrir, digo, ¿no? Y hay un toroide que mide la corriente que está circulando por el neutro. Acá tenemos la entrada a la celda de conductores de cable seco. Así que bueno. Y podemos buscar una estación
con celdas modulares que no sean tan de tecnología intermedia, digo, con estos son de última generación. Hemos visto la de mampostería, no sé, podemos ver la 26, por ejemplo. Tomás, disculpa una Sí, pregunta. En esa no vi el escape de gases de la celda, ¿no tiene? tiene, sí. A ver, Ah, no la vi. Como está en el subsuelo, no me imaginé cómo. volvemos. A ver si hay fotos, digo, no, si no le explico. Vamos. Vamos a ver si. Vamos a hacer de equipo. A ver si hay otro. Si no, en alguna de estas, capaz que sobre un costado lo vemos. Pero tiene un escape al exterior. Tiene un escape al exterior, sí. Ta. A ver. No sé qué pasó. A ver. Sistema de extinción. No, pero esto debe ser extinción de ver por las dos. De incendio, este es el de incendio. Otra transforma en seco. Vamos a ver en las celdas. ¿Sabes? No, si no te preocupes, Tomás, yo porque no vi, te quería preguntar eso, Acá, ¿no? se ve acá. Todas estas celdas tienen unos flags adentro. No se ve, pero están acá atrás. Que en caso de arco interno, abre, digo, como el escape de gases es por arriba, digo, ¿no? Por Ujú. arriba de la celda. Y lo que tienen, estas chapas que están puestas acá, es para que el gas se canaliza por atrás. Entonces se genera como un ducto, digo, entre esta chapa y la pared que está atrás, ¿no? Está. Y para que no venga para acá los gases, digo, o evitar disminuir. Algunos gases van a ir, pero ese es evitar. Y salen a través de una chimenea que no veo la foto acá. Acá también se ven las celdas que están acá, los, los aleros estos que tienen las celdas. Y al final tienen como una chimenea que sale para el exterior, digo, ¿no? A ver si Bárbaro. está en el de accesos, ¿no? Esta es la entrada de la estación, pero a ver, tiene unas puertas, no se ve mucho. Pero sí, tiene una Dale, salida. gracias. Además, la estación 26. Esta estación, la particularidad que tienen, algunas de estas estaciones que tienen las celdas en 30 cabezas son de mampostería, ves que las ven acá, ¿no? Son mampostería. Acá vemos más claro, digo, ¿no? La barra principal y después acá se ve un pedacito, unas barras de derivación. Y enfrente tenemos las celdas de media tensión, las de 6 kV. Esto, bueno, son los tableros de mando. ¿Cómo decirlo? No hay video. Pero a ver si en alguna de estas estaciones vemos algo mejor. Se ve algo como la 42, que es del mismo tipo. Acá vemos las celdas de media tensión, también de mampostería, la parte de 30. No se ve mucho más. Pero bueno, la idea es que vieran eso, sí, digo, la diferencia que hay entre las celdas modulares y la de mampostería, ¿no? No, 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 no.
Voy a leer. Pueden ver la cantidad de cables que entra en una estación, digo, es un lugar bastante crítico. Lo que se pone, como ven acá hay ladrillos, lo que separan, porque en caso de cortocircuito, estos son de una fase, aquí hay más de una terna también, ¿no? A veces no perjudica la de al lado, digo, ¿no? Pero a veces es muy difícil lograr que no hacer de celda. Bueno, acá podemos ver, más claro un cepo de conductores. Se hacen de madera también porque si fueran metálicos hay un problema que habría circulación de corriente de, de Foucault acá, entonces se produciría el calentamiento de la chapa, ¿no? Haría como un toroide, ¿no? Si ponemos algo metálico a través de los tres conductores, aparecería un... Bueno, vamos ya. Vamos a salir. Vamos a compartir la otra. Vamos a darle hasta que no nos corte, pues ahí. Vamos a enganchar con el mismo password, así que no es fácil. Bueno, para dimensionar las barras, digo, primero vamos a definirlo acá, lo que recién vimos. Claro que de barras, están las barras propiamente dicho, como la barra principal, luego las barras de derivación, que es las que conectan las barras a los equipos, y la denominación conexión, que es la que se instala de los equipos a la línea, ¿no? Y para el dimensionado, se van a dimensionar por corriente y se tiene que considerar los efectos dieléctricos, mecánicos y térmicos, ¿no? Es decir, que van a estar basados en la corriente nominal y en la corriente de cortocircuito, que va a circular por él. Entonces, ¿cómo podemos clasificar las barras? Digo, puede implementarse con conductores rígidos, barras macizas o tubulares. En la foto que vimos había algunas que eran barras rectangulares, digo, ¿no? Barras macizas rectangulares. Y había otras vimos que eran cilíndricas. Después tenemos también, podrían haber, en distribución no se usa mucho, pero a veces en transmisión sí, barras tubulares. Así que ahí porque aparecen los temas de efecto corona, entonces bueno, muchas veces usan barras que son huecas, digo, ¿no? Circulares huecas, tipo tubo. También hay conductores flexibles. Para algunas aplicaciones se utilizan un conductor que es tipo trenzado, pero eso más bien es para conectar equipos entre las barras y los equipos, que le permita cierta movilidad, que permita, por ejemplo, muchas veces con un interruptor abre o cierra, se producen vibraciones en el propio interruptor. Entonces, si la conexión es muy rígida, lo que podría pasar es que se rompe el polo, digo, ¿no? Así queda. Entonces, a veces se le da cierta flexibilidad en la conexión. Los conductores más comunes que se utilizan para las barras son el aluminio y el cobre. Eso para tipo de barras, ¿no? Barra de aluminio y barra de cobre. Y si son conductores, si son cables, digo, tenemos de cobre, tenemos de aluminio, que en la práctica no se utilizan mucho, digo, ¿no? Para hacer barras de estaciones, estaciones intemperie.
y sí hay se usa más el de aleación de aluminio, ¿no? O el de aluminio con alma de acero, ¿no? Es un conductor que es de acero que tiene recubrimiento de aluminio, el acero, para darle mayor efecto que soporte la tracción del conductor, ¿no? Es decir, le da rigidez frente a la tracción. Bueno, y para dimensionar las barras vamos a tener que dimensionar la sección de la barra que vamos a usar y la de los apoyos, ¿no? Como vieron, acá no vamos a enfocar solamente a instalaciones interiores, digo, y de barras, digo, barras rígidas, no tanto del tema de conductores, de líneas, de cables. Bueno, la sección de la barra conductora se debe ser apta para transportar la corriente máxima permanente que soporte en condiciones ambientales y en el lugar de la instalación, así que eso es un efecto térmico que tenemos que ver. Y además, como decíamos, tiene que soportar esfuerzos electrodinámicos en 3 fases frente a los cortocircuitos. Y después vamos a tener que dimensionar los apoyos, es decir, los airadores portabarra tienen que ser aptos para soportar los esfuerzos electrodinámicos que aparecen sobre ellos cuando pasa un cortocircuito. Acá en la documentación quedó según la barra, según el tipo de barra, las dimensiones de la barra. En este caso, por ejemplo, una barra 15 por 3, de 15 milímetros por 3 milímetros, una barra rectangular, así que tendría 45 milímetros cuadrados. Si yo pongo una pletina sola, vertical, me soportaría 185 amperes en forma permanente si es cobre y 150 si es aluminio. Esto si la barra es pintada. Si pongo 2 barras en paralelo, como ya lo habrán visto en otra materia, no es que puede pasar el doble de la corriente, sino con un máximo emitiría en cobre 330 amperes y 265 en aluminio. Y si la barra no es pintada, soporta menos corriente, ¿no? 170 una pletina sola, una barra sola, 170 amperes si fuera de cobre y 115 si de aluminio. Así tienen para las distintas secciones, ¿no? de barras, que son las que se consiguen normalmente en el mercado. Pensé que ya para barras grandes, una barra 50 por 5, que es una barra normalizada, que se utiliza mucho en instalación, tenemos hasta el caso de poner 4 barras en paralela, ¿no? Disculpame, Tomás. Sí. Si la barra no es pintada, soporta menos corriente, ¿por qué sería Sí, eso? sí, soporta. Un efecto ahí que parece raro, pero sí, es lo que está en todos los manuales. Creo que se produce. Nunca me fijé, digo, siempre estaba por mirar. Creo que hay un tema de oxidación del cobre que le permite no sé, es oxidación. Digo, así como que se genera ahí con el medio ambiente, como una superficie que le hace, como que aísla la evacuación del calor, ¿no? Pero me voy a fijar ahora, no. Bien cuál es el efecto. Es un efecto químico, digo, que se produce en el cobre, digo, ¿no? Como que si es pintada, como que no. Pero ¿La pintura es conductora también? ¿Cómo? La pintura es conductora. O sea, la corriente podría llegar a circular por la pintura. No. No, porque tiene muchísima menos resistencia al cobre, digo, ¿no? No. Siempre pasa por donde la corriente trata de ir. Porque si fuera conductor, igual quedaría en paralelo con el cobre, y el cobre tiene muy baja resistencia, digo, ¿no? Porque no circularía por la pintura. Pero podríamos buscar ahora. Otra pregunta, Tomás. El Sí, tema de las barras de aluminio. sí. En baja creo que hay problema con el tema de la deformación de las barras, ¿no? Sí, digamos, por el tema de lo que tiene que soportar el cortocircuito, ¿no?
porque a veces lo que vamos a ver ahora acá sirve tanto para media como para baja, ¿no? Es un efecto, como vieron, no pesa la tensión en esto, no Claro, influye. pero te preguntaba Entonces, porque de aluminio, lo que tengo entendido, no se están aceptando más, por lo menos en baja, por eso te pregunto si no sé si en media se acepta o no, que en baja no se aceptaban más de sí, aluminio. sí, porque creo que hay un tema de, ahora lo vamos a ver, cómo se calcula, cómo se dimensiona, y capaz que para las Ah, distancias que estaban los soportes claro, por el no tema de los soportaba soportes, exacto. sobre la distancia entre los soportes se deformaría la barra. Un problema que Exacto. hay entre el aluminio, hace como si tenés una barra de aluminio y el conductor de cobre, o al revés, una barra de cobre con una salida de cable de aluminio, es que pueden dilatar en forma diferente el aluminio. Entonces, lo que hay que colocar, hay que colocar algo intermedio de los dos, que son los contactos bimetálicos que le dicen, ¿no? Que permite la unión de cobre. Además, si no, se genera también una reacción química entre ellos y aparecen ciertas descargas que terminan afectando la conexión, ¿no? Empieza a aumentar la resistencia de contacto entre ellos, digo, ¿no? Así que bueno, está por terminar el tiempo. Salimos y entramos de vuelta entonces. Dale. Creo que el tema de la barra pintada lo que permite es mayor disipación del calor, digamos, que una barra sin pintar. No es mucho más, pero se puede. Bueno, los esfuerzos electrodinámicos en juego de barra, vamos a ver. Bueno, la corriente cortocircuito y se origina en esfuerzo electrodinámico en las barras, apoyos, aisladores y demás elementos del circuito por donde circulan dichas corrientes. Dice, la determinación de esfuerzo resulta fundamental para dimensionar y seleccionar el equipamiento, barra, aisladores de apoyo y la distancia entre apoyos. Porque ese es el otro tema, ¿no? Que vamos a ver cómo influye la distancia entre los apoyos. Acá no vamos me llama a demostrar nada, digo, solamente vamos a comentar dónde se basa el estudio, ¿no? Bueno, sí, es clásico lo que se vieron en años anteriores, que ha dado dos conductores paralelos, ¿no? Los conductores que circula una corriente I por ellos, a una distancia D de separación, de una longitud L, y esos conductores se ejercen mutuamente una fuerza entre sí. Se ejerce una fuerza. Dice que si ves la inducción magnética generada por el conductor de la izquierda, la fuerza ejercida sobre el de la derecha se puede expresar como B por I dividido a 98.100 newton por centímetro. Y B, donde es igual a 2 por I por la corriente dividido 10, dividido la distancia D. Entonces, bueno, si sustituimos, ¿no? Lo que nos queda que la fuerza que aparece de un conductor sobre el otro es 2,04 por la corriente al cuadrado, por la longitud de los conductores, dividido la distancia que los separa, por 10 a la menos 7 newton, ¿no? Eso es donde L y D tienen que estar en la misma unidad de medida, ¿no? Las dos longitudes. La ley
está lo que decía la ley de Biot-Savart. También se aplica Laplace, digo, ¿no? Pero importante es esto, aplicando las dos leyes, digamos, la fuerza, podemos hacer algunas hipótesis, ¿no? Que tomando estas hipótesis vamos a ver cómo simplificar el cálculo y llegar a valores ya fórmulas que son utilizadas en la práctica diaria, digo, ¿no? Fórmulas tipo estándar, digo, ¿no? Entonces la fórmula de la fuerza por unidad de longitud, con esta siguiente hipótesis, la hipótesis que los conductores se reducen a una línea de corriente y su sección a un punto, ¿no? Es decir, y esto en la práctica esta consideración es válida si el conductor de cualquier sección, si la distancia entre los dos conductores es 10 veces mayor a las dimensiones transversales del conductor. Que esto normalmente en media tensión se aplica mucho. Digo, como hay que mantener las distancias por un tema de distancia de aislamiento, no habría problema. Y la otra condición, que los conductores se consideran como rectilíneos e infinitamente largos. En la práctica esta condición se puede considerar válida si la longitud de los mismos es más de 20 veces la dimensión transversal. Entonces, con estas dos hipótesis podemos simplificar la fórmula y nos da que la fuerza por unidad de longitud que aparece en el conductor o en la barra es 0.0204 por la corriente al cuadrado dividido la distancia que los separa esos dos conductores. La corriente, para usar esta fórmula para que nos dé Newton por centímetro, ya la tenemos que ingresar directamente en kiloamperes. Otra consultita, Tomás. Sí. En barras aisladas con un gas a baja presión o en vacío, no sé, también se cumple esa hipótesis de que es mayor que 10 veces la sección, la longitud, es mayor que 10 veces la longitud transversal. Capaz que no, habría que verlo en casa. Por eso ya se entra más en... Ahí deben usar fórmulas, no fórmulas simplificadas, digo, ¿no? Capaz que ahí ya te utilizan, porque para dimensionar una celda de ese modular, capaz que sí, capaz que no es válido, no debe ser válida esta hipótesis. Y ahí tienen que usar ya la fórmula de Biot-Savart completa, digo, ¿no? Sí, ahí va. Ese es para el dimensionado. Esto es lo que tenemos que hacer nosotros. Digo, si tenemos que dimensionar cualquier barra, y ahí se cumplen, la verdad, ¿no? Digo, lo que vamos a ver acá, estas fórmulas empíricas se utilizan para los cálculos que vamos a hacer. Si tuviéramos que dimensionar justamente la barra en algo que esté en ese F6, bueno, ahí ya vamos a tener que aplicar el peso de todas las fórmulas, digo, ¿no? Es decir, de desarrollarlo y aplicar todas las dos leyes. Sí, pero no se debe estar cumpliendo eso, en este caso, ¿no? Y bueno, entonces ahora cuando vamos a dimensionar una barra que está separada por una distancia L entre soportes, digo, ¿no? Entonces serían los aisladores portabarra, digo, ¿no? Los aisladores portabarra o en el caso de cable, bueno, el cable lo que pasa es que ahí ya aplicado de otra forma porque es un cable flexible, no es barra, pero vamos a aisladores portabarra, digo, ¿no? Vamos a enfocarlo acá. Tenemos que los soportes están separados L entre sí de la misma fase y entre fases está separado D. ¿Qué sería esto? Y la fuerza máxima que se da cuando frente a un cortocircuito trifásico. Antes, hasta hace poco, se decía que el peor efecto era un cortocircuito bifásico. Pero hay un documento dice Schneider, donde según ciertas hipótesis que toma,
recomienda utilizar el cortocircuito trifásico, ¿no? Pues se los puedo pasar ahí como bibliografía para, como decía un profesor hace años, para el que tiene gusto, digo, lo puede analizar. Entonces la forma, el esfuerzo máximo es 2, aplicando la fórmula anterior, ¿no? 2 por 10 a la -7 por la corriente, que es 0,866, a ver, se las cuento, por raíz de 2, pero que en realidad el mayor esfuerzo, no sé si lo tengo acá, pues no, se da, este es un efecto dinámico en el cortocircuito, que paso al pizarro. No sé si me están viendo, pues yo no veo la cámara ahora, no me veo. Te vemos, sí. ¿Se ve? ¿Se ve? Yo te imagino, no sé por qué no me estoy viendo. A ver si hoy está atado mejor esto. En el caso del cortocircuito, hemos visto, verán que el cortocircuito tiene envolvente, y este punto es el punto el que hay que dimensionarlo por temas dinámicos, ¿no? El pico de corriente es el que hay que dimensionar para el cálculo de cortocircuito. Y ya el valor de régimen va a ser por la dimensión térmico, digamos, ¿no? Eso es lo que ya vimos al principio. Pero el dinámico hay que tomar acá. Entonces por eso es por raíz de 2, que es la fórmula. Pues tenemos que usar el pico de la corriente. No, me volvió para atrás. Bueno. Así que bueno, aplicando en realidad la fórmula que vamos a usar sería esta, que la fuerza a la que es máxima que se ve sometido es 1,12 por L, que es la longitud entre soportes. Este es el esfuerzo que se van a ver sometidos los aisladores, ¿no? Por L, por la corriente de cortocircuito trifásica al cuadrado dividido D. La corriente de cortocircuito trifásica es siempre es más fácil de calcular que una bifásica o cualquier otro. Entonces, este es el esfuerzo que teníamos que calcular, que es el esfuerzo máximo que tendrían que soportar el aislador. Si una vez calculada la corriente de cortocircuito pico y dada la distancia, yo calculo F, que es la fuerza electrodinámica, y la fuerza máxima con la que yo voy a comprar el aislador, con la que voy a especificar el aislador, va a ser F sub A, tendría que ser mayor a 2 veces la fuerza electrodinámica. Esto para tener un factor de seguridad, como dicen, ¿no? Por cualquier problema, para tener un margen ahí de seguridad. Así que ese es el esfuerzo. Así voy a dimensionar y voy a pedir los aisladores que soporten esto, ¿no? Yo creo en los primeros días de clase les comentaba de un seccionador que se estaban fabricando acá en Plaza, se habían hecho los ensayos de cortocircuito. Vamos a usar este dibujo en vez de usar acá. Vamos a suponer que este fue el seccionador, en vez de la barra esta fuera una cuchilla, digo, ¿no? Acá. Entonces entraría, serían los dos aisladores del seccionador, ¿no? Bueno, se hicieron los ensayos, se hicieron ensayos de cortocircuito, digo, ¿no? En laboratorio, en ese caso fue en La Plata, digo, ¿no? Se hizo un cortocircuito, se hizo pasar, no me acuerdo, porque fueran 16 kiloamperes, no recuerdo cuál era la corriente, y el aislador soportó sin problema el pasaje. Pero después pasó el tiempo y empezaron a entrar partidas de ese mismo fabricante, se fueron instalando y algunos, cuando pasaba un cortocircuito,
se rompía, se quebra el aislador este. Entonces apareció un esfuerzo entre las dos barras que no lo soportaba, el esfuerzo transversal, ¿no? El aislador no lo soportaba. Bueno, se fue a ver ahí y bueno, lo que se comprobó que el fabricante había cambiado de aislador. No era el mismo aislador el que lo había usado para hacer el ensayo de tipo, ¿no? Porque el ensayo cortocircuito es un ensayo de tipo, no es de recepción, ¿no? Y había comprado un aislador, no se había percatado, compró un aislador, seguía buscando algo más barato, compró algo más barato, pero que tenía menos prestaciones, ¿no? Soportaba menos esfuerzo transversal. Entonces digo, sí, es muy importante este concepto, no solamente para dimensionar barras, sino cuando uno dimensiona equipos también, ¿no? Bueno, y en caso que no se cumpla, porque también esto podría dar, caso de decir, tengo que comprar un aislador especificar un aislador que tiene que soportar una cantidad de kilonewton, que no es un aislador que sea carísimo, no lo consigo en plaza o por la razón que sea, capaz en plaza capaz de conseguir un aislador que soporta menos. Bueno, una forma, y lo podemos ver en la fórmula esta anterior, es si yo separo más la barra, el esfuerzo máximo que tiene que soportar el aislador es menor, digo, ¿no? Pues inversamente proporcional. Entonces, una posible solución, ¿no? Por eso digo, siempre está el tema económico atrás, es bueno, si al principio los quería, si por la distancia por aislación me alcanzaba con 10 centímetros, capaz que, bueno, capaz que lo separo 15 centímetros, no sé, digo, ¿no? Y pongo unos aisladores menos robustos, digo, ¿no? Pero bueno, siempre está, pues yo digo, la variable de ajuste que sería la distancia entre barras, ¿no? Y ahora viene algo relacionado con lo que tú me comentaban, digo, ¿no? Hasta en el anterior vimos el esfuerzo que tenía que soportar el aislador. Ahora vamos a ver lo que tiene que soportar la barra. La barra a romperse no se va a romper porque tiene una cierta rigidez, digo, ¿no? De la barra. Pero sí lo que puede pasar es deformarse, ¿no? Es decir, con el esfuerzo el esfuerzo de tracción que se ve sometido, en realidad lo que puede hacer aparece un momento en la barra que la puede terminar dañar y deformar, digamos. Entonces, bueno, vamos a medir calcular ese momento, ¿no? Entonces dice, bueno, la selección de las dimensiones de la barra se realiza en forma de tal forma que soporte los esfuerzos de tracción W sub R que es sometida la barra, ¿no? Y el momento máximo debe ser, el momento máximo que aparece por el pasaje de esa corriente del cortocircuito, debe ser al momento menor al momento resistente o al momento que soporta dicha barra, ¿no? Sin deformación. Y el momento resistente, vamos a ver cómo se calcula el momento resistente de una barra, del Wx, y ese momento depende de la geometría de la barra, ¿no? Si es rectangular, Wx es h, h es la distancia, digo, el ancho o que está enfrentada a la otra barra, ¿no? Así, como ven así. Por b cuadrado, que es el ancho, digo, la que va sobre el aislador, como dice, al cuadrado dividido 6. Así vemos que una es lineal, depende sobre un efecto lineal y el otro es cuadrático. Entonces, acá lo que podemos ver es que esta barra, si va acostada o va parada, o va vertical o va horizontal, en realidad es la misma fórmula, es h por el cuadrado.
pero en el caso que es horizontal, la B es chiquita y la H, al revés, perdón, la H es chiquita y la B es más grande. Que en este caso. Entonces, el momento, ¿cuál barra soporta más el pasaje del cortocircuito? ¿No? La que es más resistente, el que tiene el W sub X más alto. En este caso, el que soporta más sería la barra horizontal, ¿no? Porque tiene el ancho, el B cuadrado, el componente B es el que tiene el más grande, ¿no? Entonces, siempre la disposición así, en horizontal, es decir, que solamente estén enfrentadas el ancho H, esta barra es la que soporta, tiene un momento mayor. Y bueno, si fuera cilíndrica es 0,1 por el diámetro del cubo, todo en centímetros, ¿no? Esto es en la tabla cuál es el momento, pues podemos ver una misma barra, yo que sé, hoy la habíamos visto, la 25 por 5, horizontal, soporta 0,521 centímetros cúbicos y vertical soporta 0,104, ¿no? Es lo que soporta la barra. Entonces, bueno, vamos a calcular qué esfuerzos aparecen en la barra con el pasaje del cortocircuito. Esto es lo que resiste la barra, ¿no? Entonces, el esfuerzo es el Mmax dividido tau, que es el esfuerzo de flexión máxima admisible para el material. Y el Mmax es el factor de instalación, que si es alterna es 1 y si es continua 2, como casi siempre vamos a dimensionar en alterna, esto va a ser 1, por el beta, que es el factor de soporte y edificación de barras, que acá lo tenemos, acá quedó pata para arriba, pero bueno, si el redondelito, esto quiere decir que es rígido, ¿no? Que es solidario el aislador con la barra. Si nosotros tenemos esta barra que está murada en estos dos puntos y otra que está murada en las dos puntas, pero además tiene algo que lo soporta. No está murado, pero sí lo tiene, le da cierta, para que no se deforme la barra, sería 0,73. En los casos que nosotros se usa, siempre se usa con dos soportes, ¿no? En este caso es muy raro. Y el esfuerzo de flexión máxima admisible para el material, si es cobre, son 22.500 newton por centímetro cuadrado, y para el aluminio es 9.200. Estos son usuales, valores usuales. Y él es la longitud de los apoyos. Entonces yo tenía que calcular cuál es el esfuerzo que aparece, ¿no? El FS, el que habíamos calculado para el esfuerzo de los aisladores, ¿no? Así que sería 1 por 1, por el factor de edificación, sería el esfuerzo por la longitud de que están separados estos dos aisladores, dividido 8. Y ese valor, el WR, tiene que ser menor, es decir, el esfuerzo que aparece en las barras tiene que ser menor al WX, al que soporta la barra. Entonces lo que decía del aluminio, como ven que el aluminio tiene un tau mucho menor, digo, ¿no? que el de cobre. Entonces, para la misma fuerza que aparece, para la misma corriente de cortocircuito, porque el FE no dependía del material, ¿no? Es decir, dependía más bien de la corriente de cortocircuito y de la distancia entre barras. Si para una misma configuración de barras, el W sub R del aluminio es mucho menos de la mitad que lo que soporta el de cobre. Entonces lo que tú decís, yo no me acordaba de ese caso, pero debe pasar eso, ¿no? Que si la barra de aluminio no soportaría
por los soportes, digo, por el L también, ¿no? Un L capaz que bastante grande, que para que entonces tiene que estar amurada esa barra de aluminio, y tenía deformación y por eso se usa cobre. Por eso se habrá hecho una cuenta de este tipo, ¿no? Bueno, este es un ejercicio que no lo vamos a usar. No sé si les queda una duda sobre esto, bueno, sobre el dimensionado de barra y esto, como les dije, es aplicable tanto para media como para baja tensión. Esto también se utiliza también si uno vamos a dimensionar un tablero de baja tensión, de una instalación de baja tensión, ¿no? Un tablero ya industrial, digo, de baja tensión, vamos a tener barras y si he visto casos ahí ya, justamente en baja tensión no habría casi problema de tener la distancia entre barras muy chicas, digo, ¿no? Porque no tengo un problema de aislación. Y he visto algunos tableros que han tenido que separar las barras justamente para esto, ¿no? De estaciones importantes, digo, ¿no? También para dimensionar, tenemos que ver la barra de los tableros de servicio auxiliar de una estación, ¿no? Porque adentro de una estación, por ejemplo, de 36, o de un puesto de medida, digo, ¿no? Si hay un cliente se va a alimentar en 30 y ustedes tienen que hacer el proyecto de instalación interior, la corriente del cortocircuito podría ser alta, ¿no? Porque ustedes van a poner un transformador 30 baja, y capaz que la potencia del cortocircuito en el nodo de 30 es importante. Y cuando dimensionen el tablero de baja, tendrían que tener en cuenta cuál va a ser esa corriente que van a tener que soportar, tanto para la llave de las termomagnéticas como para el dimensionado de la separación de barra y de los soportes de las barras que vamos a tener que instalar, ¿no? Porque no sé si hay alguna duda, algún comentario que quieran hacer. No, un comentario nada más que Sí. nosotros, volviendo al tema de la baja, nosotros a los instaladores, o sea, UTE, perdón, a los instaladores le pedimos la separación, le pedimos los aisladores, le pedimos todo para que cuando presentan los planos, ¿no? Por eso se piden Uh-huh. la distancia entre las barras también y obviamente la longitud y todo, ¿no? Y el material, ya te digo, como te decía hoy, le pedimos cobre sí o sí, o sea, no, sinceramente, no por esta cuenta, ahora esto me cierra un poco más. ¿Por qué le pedimos de cobre, no? Sí, capaz que con la distancia y los soportes que va a tener, o el ancho que tiene el tablero. Claro, los cajones que vienen preparados, no tenés otra que sean de cobre, ¿no? Yo creo que Sí. viene por ahí, no sé, ahora que vi esto Sí, no puede venir ahí, sí. Sí. También hay un tema de lo que yo decía que si tenía que poner terminales bimetálicos, también digo, a veces la unión de aluminio con cobre, entonces capaz si la barra es de cobre y tu terminal es de cobre, o ahí ya sería menos. No tendrías tanto problema, digo, ¿no? Pero debe ser por ese otro tema, digamos, por el tema de los soportes. Bueno. Vamos a ver algo sobre cable de media tensión, eso ya lo vieron con Daniel. Vamos a ver dentro de las estaciones, a ver qué cuidado hay que tener por el tendido de las canalizaciones, por dónde tender esos cables, ¿no? Y vamos a ver, algunas cosas parece que son muy sencillas, de sentido común, pero conviene tenerlos todos juntos porque a veces cosas comunes traen algunos, no son tan comunes, digo, en la práctica después, digo, ¿no? O uno se la saltea, digo, ¿no? No he visto muchas cosas en estación, como también lo vamos a ver con el tema de seguridad, que uno dice, bueno, ¿cómo puede haber un accidente eléctrico? Y, si hay una cantidad de normas, de normativas, bueno, el tema es que hay que aplicarlas todas juntas, digo, ¿no? Capaz en una de las próximas clases ya vamos a ver cómo los riesgos, es decir, las 5 reglas de oro, cómo operar una instalación y cómo trabajar, cómo hacer el mantenimiento de una instalación
de media tensión en forma segura, ¿no? Bueno, vamos a resumir acá. Dice, bueno, las canalizaciones de los conductores, dice, se deben minimizar los posibles riesgos y propagación de incendios, así como la disminución permanente o transitoria del nivel básico de aislamiento de la instalación. Estos efectos se tienen que tener en cuenta como mínimo las siguientes medidas. Las canalizaciones no deben disponer por ese sobre o cubrirse por material combustible no extinguible. Esto parece muy obvio, digo, ¿no? Pero hemos visto de todo. O si no, también tratar cuando uno dice esto, dice, bueno, ¿a quién se le ocurre tirar un material o taparlo con material combustible? Pero uno ha visto que, yo qué sé, en ductos se ha caído, digo yo, aceite de los transformadores y bueno, o hay pérdida y quedan todos los cables de media tensión impregnados en aceite que es combustible, digo, ¿no? Así, entonces, bueno, hay que tratar, bueno, si en caso que se da, bueno, limpiarlo, si no, tratar de que si hay pérdida de aceite se vayan para otro lado del transformador y que no vaya para el canal de cable, digo, ¿no? Pues, bueno, los requerimientos exteriores de los cables deben ser no inflamables cuando uno compra, digo, ¿no? Los conductores también, en el momento de la especificación del cable subterráneo. Los cables auxiliares de baja tensión se mantendrán separados, protegidos mediante tabique aislado de los conductores de media tensión, así que no vayan en conjunto en el mismo ducto o en la misma canalización. Dice, las canalizaciones o galerías subterráneas deben tener en cuenta la posibilidad de inundación y preverse medidas a este efecto. También hay que ver para dónde está la pendiente y dónde está, a qué nivel está los desagües y dónde van las aguas servidas, ¿no? Es decir, hay que tratar de que tenga fácil evacuación. De las canalizaciones con conductores aislados en el interior de las subestaciones y otras áreas dentro del predio del usuario pueden ser de dos tipos. Puede ser cables aislados en fábrica, dice, un conductor rígido recubierto con material aislante. Se admitiría, parte de esto es una norma de media tensión, de instalación de media tensión, que hará fácil cerca de 10 años que está en la URSEA para probar. Fue un trabajo que lo pidió la URSEA, se lo pidió a la Facultad de Ingeniería, que armara el reglamento de media tensión, de instalaciones de media tensión, pero después nunca lo terminó aprobando, ¿no? Y parte de estas pantallas son sacadas de ese reglamento, ¿no? Y en ese reglamento admitiría tender de los cables de media tensión que fueran o cables aislados en fábrica, y también deja abierto, pero creo más bien es para regularizar situaciones existentes, conductores que estén recorriendo material aislante, si vos puedas poner unas barras de cobre y después que tenga una protección de no contacto, digamos. Pero este conductor rígido ya sale más caro recubrirlo y hacerlo hacerlo seguro de que imposibilite los contactos que tender un cable de media tensión. Si la canalización realizada con conductores aislados, bueno, para eso no. Vamos a tratar no, también con conductores aislados es lo que vamos a hacer. Deberán diseñarse en general teniendo en cuenta lo siguiente. Dicen, bueno, hay que definir la tensión nominal, la tensión, esto como habrán visto cuando hay entre fase y tierra, el nivel básico de aislación, la intensidad admisible y de cortocircuito que tiene que soportar el cable, y también lo que tiene que soportar el fleje del conductor. Como los conductores secos tienen un fleje el conductor principal, y después habrán visto, tiene un fleje y bueno, en caso de un defecto fase tierra, podría estar circulando corriente, si el neutro está atarrado, circular corriente por el fleje del conductor. Y bueno, hay que especificar cuál es la corriente máxima que soportan eso y por cuánto tiempo el pasaje de corriente. La disipación de calor, las protecciones mecánicas, así frente a golpes y roedores,
el radio de curvatura, también hay que tener en cuenta, cuando voy a hacer la canalización, voy a tener que tener en cuenta, según el cable, ¿no? Según el diámetro, es decir, qué tipo de aislación tiene, ¿no? Si es seco o es bipolar, cuál es el radio de curvatura. No puedo doblar un 90 grados porque pierde la aislación, puede dañar la aislación. Entonces, cuando estoy haciendo el tendido del cable, tengo que tener en cuenta estos radios de curvatura. Esto también es muy importante, ¿no? Hemos visto cables que han fallado porque no como que se lo fuerza a, el radio al que se tiende es menor que el admitido. Y el cable lo que tiene es, al principio uno lo energiza, que ese es un problema, digo, después para los que operan las redes, y no tanto para la gente de obra. Porque el tiende del cable, el cable cuando se energiza queda en servicio, y capaz que recién falla a los 3, 4, 5 meses. ¿No? ¿Por qué? Porque si esta curvatura es más chica de lo que ha admitido, bueno, empieza a dañarse de a poco la aislación. ¿No? Y después empiezan a haber pequeñas fugas, descargas parciales, hasta que después termina llevándose el arco. Y eso puede llevar hasta un año, capaz, ¿no? Nosotros tenemos una anécdota, digo, ¿no? De hace años, cuando recién venía el cable seco, digo, empezaron a venir cables de aislación XLP, y eso a veces demuestra, digo, cuando hay un ensayo, digo, cuando hay un accidente o un error, muchas veces no es del operario, ¿no? A veces hay que hacer al ingeniero una mea culpa al ingeniero de si le enseñó cómo hacerlo o si le dio las instrucciones de cómo hacerlo. Digo, ¿no? Y en esto, bueno, venía el cable XLP y se le entregó a uno de los capataces y se le dieron las cajas. Pero la verdad que hubo poca formación en aquel momento, no había tan buena formación al personal. Y bueno, el capataz, el encargado, hizo lo que pudo. Todos después nos enteramos que en vez de poner ese cable, como había visto esa cinta y esos terminales, lo incitó con cinta aisladora de baja tensión nomás, ¿no? Peló el cable, así como uno pela un cable de media tensión, sin tener los cuidados del caso. Le puso cinta aisladora, uno de abajo, cuando hizo la inspección, estaba en una subestación aérea, de abajo parecía que era una caja de empalme, un terminal normal. Bueno, el cuento viene no por lo que estoy diciendo, sino que ese cable falló a los 9 meses instalado. Y un cable que estaba con cinta aisladora, ni había equilibrado los campos, había cortado a cuchillo nomás la aislación, tenía puntas por todos lados, digo, ¿no? Posibles puntos de sobretensiones de campo eléctrico alto. Y el cable soportó 9 meses en 15 kilovoltios a la intemperie todavía. Entonces, es importante, digo, durante la vida útil, digo, del cable, un buen tendido, porque otro problema que hemos tenido en UTE en una época es que los cables estaban fallando casi más, los cables nuevos fallaban a veces casi más de los cables viejos, y algunos cables estaban fallando más que una línea aérea, eso era imposible, ¿no? Bueno, ahí entra un tema de tendido, montaje, confecciones de caja, ¿no? Así que hay que tener cuidado. Ahora cuando vino el boom de los parques eólicos, yo creo que fue el tipo tsunami, digo, ¿no? La ola vino, pues, pasó arriba tanto a UTE como a todas las empresas que estaban habilitadas para el montaje. Y hizo montaje gente que no tenía mucha experiencia. En un caso, no vamos a decir qué parque, pero estábamos justo visitando un parque privado y estaban tendiendo un cable de 30 kilovoltios sin el menor cuidado posible, en una zona pedregosa que estaban arrastrando por el piso y nosotros dijimos, este cable no va a aguantar nada. Y bueno, dicho y hecho, en menos de 6 meses falló el cable. Dentro de los parques le fallaron unos cuantos, ¿no?
Pero por eso digo, uno lo ve después, digo, no es en el momento, uno lo atendió, lo puede energizar y entonces falló el cable, ¿no? Lo ve al, al correr del tiempo. Bueno, lo que habíamos visto, bueno, que tiene que soportar bueno, la radiocurvatura, hay que ver dónde se va a instalar, si tiene vibraciones o no, tiene que evitar la propagación de fuego y la radiación solar o si va en lugar de intemperie, solicitar lo que tiene que ir, va a ir intemperie que va a tener también impacto del sol. Ya se nos está yendo el minuto, capaz que después entramos ahí uno. No. Acá digo, respecto a radiocurvatura, que veamos según si son varios conductores, la tensión y si la envoltura es de plomo o de aluminio, en caso de que sea tripolar, un aislamiento de papel, esto sí es la aislación seca. Y bueno, los cables aislados y se podrán usar de aislamiento seco termoplástico termostable que verifiquen las normas técnicas. Esto a través de cable. El tendido sí, bueno, podría ser enterrado directamente, ¿no? Que esto es lo que se usa en la práctica, la mayoría que usa, ¿no? A través de una zanja abierta en el terreno se le pone un lecho de relleno de arena y se protege luego se tira el conductor y se protege mecánicamente a través de ladrillo a un elemento similar que le dé resistencia mecánica, ¿no? En el caso de que alguien pique o algo, se encuentre encuentra alguna protección que no vaya directamente al cable. También lo que se le coloca es una cinta ya un poco más alto, digo, ¿no? Una cinta sobre el conductor que diga peligro, cable o que dé un aviso de que hay un conductor ahí abajo, ¿no? Y la profundidad mínima de medio metro al eje del cable y se ubica dentro del predio de una subestación, dentro de una subestación, y de 80 centímetros si va por fuera de los predios, digamos. Esa es la profundidad mínima. También se puede instalar en tubos o de hormigón, cemento o fibrocemento. Acá depende por dónde se va a atender. Por ejemplo, si uno va a pasar a través de algún camino, eso pasa a veces en instalaciones interiores, a una entrada de camión, a un camino, o va por adentro de la fábrica que va a pasar. Si no se le ponen canales, se podría poner algún tubo para enhebrar el cable, ¿no? En caso de falla no haya que romper hormigón y nada. Un comentario cómo se entienden los cables, vamos en las pasadas de esos conductores, a ver si vamos a acá. Yo tengo que tengo una calle o algo de hormigón y uno con un cable subterráneo. Bueno, yo acá normalmente pasa por adentro de un ducto. Lo que siempre se recomienda es que haya varios ductos también de reserva, ¿no? ¿Y por qué? Porque ha pasado, en muchos casos yo tengo el conductor y la mala fortuna es que
uno se rompe, porque muchas veces falla en la mitad de la calle. ¿Por qué? Y bueno, a veces puede ser por un tema de vibraciones también, digo, ¿no? De pasar los vehículos, se mueve, va generando ciertos daños en la aislación. Y bueno, y como los caños ahora son de plástico y el cable son de XLP, en el corto queda todo solidarizado, ahí queda todo soldado, y muchas veces no se puede. O da mucho trabajo poder sacar el cable de adentro del ducto, ¿no? Entonces, lo que conviene, como puesto, si está en servicio, yo tengo que reponer fácilmente el servicio. Lo que haría es, tengo ductos de reserva y enhebro el cable. ¿Por qué? Porque, vamos, cuando falla un cable, sí, se lo vieron con Daniel, y yo tengo un cable subterráneo que falló acá, ¿no? En un cortocircuito. No puedo hacer como en baja tensión que los estiro y le pongo un puente acá, ¿no? No sé. Si me falló el cable acá, muchas veces además daña la aislación unos metros para adelante y para atrás de donde fuera fallo. Entonces yo lo que hago es, digo, lo que hace la gente de mantenimiento, corta el cable en un Tomás, lugar donde... Sí, disculpa, hay alguien en sala de espera. perdón. A ver. Ahí, creo que ahí entró. Yo lo que hago es corto el cable, busco hasta donde está sano el cable y tiro un nuevo cable y tengo que hacer 2 empalmes. Es decir, por cada falla de un cable yo tengo que hacer, mínimo son 2 cajas de empalme, ¿no? Porque un cable más. Entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Qué práctica puedo tener una buena práctica para estos casos donde me falla que tengo que cruzar una calle, ¿no? Bueno, para el tendido, si yo tengo el ducto acá, ¿no? Bueno, yo cuando tiro el cable, lo que hago, ya que estoy en el momento del cable, dejo cable de reserva, ¿no? Dejo varias piras manteniendo la curvatura que vimos, ¿no? Y sigo el cable después y bueno, después sigo. ¿Esto qué me permite? Que si en caso que falla el cable, no se puede que falla acá, bueno, yo no. Y lo puedo sacar, lo retiro, digo el cable. Y acá yo lo saco. ¿Y qué es lo que hago? Saco acá, desenrollo un poco del cable este, ¿no? Tengo que hacer un pozo en la vereda, diga, ¿no? Sigo y le hago un empalme acá en eso. Es decir, es de buena costumbre, cuando se está tendiendo un cable nuevo, dejar reservas antes de los cruces, ¿no? Eso es una buena práctica y que facilita después para las reparaciones de los cables. Bueno, vamos. También, así que lo puedo poner en ductos, en cañería y adentro de instalaciones, la gente lo podría poner también en canales inspeccionables. Así es, un canal con tapas, ¿no? Y eso la ventaja que tiene es que me permite rápidamente cambiarla. Es decir, es como, paso a la cámara ahora.
En realidad lo que... Ese hay algo más. Ahora, para no salir y entrar después les muestro también, digo, vemos las posibilidades, después vemos el tema de canales. Y después, bueno, también está el tema de bandejas y soporte, como uno tiene una instalación de media tensión, también podríamos tener bandejas para el tendido de línea de cable subterráneo, ¿no? Nosotros hemos visto en algunas industrias y que quedaron bien también. El cruce, por ejemplo, de algunas sendas, en vez de hacerla por abajo, que quedara subterráneo y sobre todo en lugares donde podía pasar maquinaria pesada, hacían unos pasajes aéreos, digo, ¿no? A cierta altura subían el cable y le pasaban por arriba de la, de la calle del cambio. Bueno, vamos a... Lo que decía de... Tenemos... Me quedó muy bien, vamos a la vuelta. En realidad, que se tiene son... ¿no? Son ductos. Que el conductor es, digo, lo coloca dentro de acá. Acá no, normalmente. Se podría poner arena en algunas instalaciones para si se tiene miedo de que haya para evitar el incendio, digo, ¿no? Porque la arena apaga incendios. Pero en realidad no me quedo bien. En realidad son ductos, si uno lo ve de perfil. Y acá tienen una tapa, digo, ¿no? Que es, son registrables estas tapas. Es decir, si uno lo ve de arriba, en realidad son tapas así que va teniendo. Y permite, digo, fácil el tendido y cualquier cosa reparación. Uno saca todas las tapas, tira el cable y después tapa. No, son tapas. El dibujo de más abajo no se ve. Ah, lo hago arriba. No, digo, viste de arriba, tengo el ducto, el canal, y lo que yo tengo son losas, digo, estas losas, digo. En caso de, para el tendido yo saco todas estas losas, dejo el canal abierto, tiendo los conductores y después tapo. Pero para el ancho, justamente de estos ductos, de estos canales, yo tengo que tener en cuenta también los radios de curvatura, pues a veces puedo tener unos ductos que sean de esta forma, ¿no? Unos canales. Un cable tiene que hacer esto, ¿no? Bueno, entonces esto, el ancho de este y este ancho, tiene que ser adecuado para que yo pueda tender el cable y lo pueda doblar, digo, ¿no? A veces en vez de ángulo recto también lo que se hace, un tipo I, la canalización. En los canales, ¿no? Yo tengo un canal así, yo tengo un canal que sea así. Esto se usa a veces también para disminuir el radio de curvatura de los cables. Bueno, no sé si tienen alguna duda, si no, vamos dejando por acá y vemos la clase que viene, vimos las distancias de seguridad entre cómo proteger una instalación, y si no da el tiempo, capaz que vemos lo de algo de servicios auxiliares, para después ver en otra clase el tema de operación y mantenimiento de las redes, digo, ¿no? Así que bueno, si no hay duda, nos vemos el martes entonces. Dale, nos vemos el martes. Pasen Bueno, bien.
Pasen bien. Hasta el martes, chao, Hasta luego. pasen bien. Nos vemos, chao, gracias. Hasta luego. Chau, chau. Chao, gracias, Tomás. Nos vemos.